Sean todos bienvenidos a la primera clase de metabolismo de proteínas. Esta clase de metabolismo de proteínas, a su vez, o el tema, mejor dicho, de metabolismo de proteínas, a su vez va a ser dividido en 3 clases y ya vamos a ver cómo. Cuando nos hablan de proteínas, lo primero que pensamos es lo que tenemos acá en esta foto. Alimentos como la leche, derivados de la leche como el queso, la carne, el pollo, el pescado y también ciertos vegetales. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver cómo estos alimentos que contienen proteínas, que son ricos en proteínas, van a servir de nutrientes porque las proteínas que contienen se van a degradar en nuestro organismo a aminoácidos y estos aminoácidos van a ser absorbidos en el intestino y van a pasar por circulación portal al hígado y en el hígado se van a sintetizar las proteínas que necesitamos para nuestro organismo. Antes de comenzar de lleno en el tema, vamos a hablar primero de la bibliografía. ¿Qué bibliografía utilizar? Realmente no existe una bibliografía única. Ustedes son libres de escoger el libro que así lo deseen. Sin embargo, les puedo recomendar las ediciones del Strayer, posteriores a la de 2014. En la cátedra está el libro en físico del Strayer 2014, que desafortunadamente en este momento no podemos contar. El Harper, la edición 28 en adelante, que sirve para estudiar específicamente el tema de digestión de proteínas, y en el Herrera también está. En el Strayer están todos y hay un buen enfoque de digestión de proteínas, pero en el Harper y en el Herrera, y especialmente en el Herrera, la digestión de proteínas está bien explicada. Como les he comentado en otras oportunidades, lo que es digestión es difícil de conseguir en profundidad en un libro de bioquímica y lo consiguen más fácilmente en un libro de fisiología, pero no le hacen el enfoque bioquímico. Entonces les recomiendo que lean la parte de digestión de proteínas por el Herrera, que lo tienen adjunto en el campo. De hecho, muchas de las diapositivas de proteínas de este tema fueron sacadas de ahí. El Harvard también tiene un buen enfoque, sobre todo de lo que llamaremos hiperamonemia y la toxicidad por el amonio, pero no detalla la digestión. Y el McKee y el Ellinger tienen casi todos los tópicos. Además, esta clase fue ampliada por artículos científicos que se encuentran en PubMed. ¿Qué tópico vamos a estudiar en este tema? Primero que nada, vamos a hablar en general de la visión general del metabolismo de proteínas. Para poder empezar a hablar de metabolismo, tenemos que hablar primero de digestión, pero para hablar de digestión, tenemos que ubicarnos en las características anatómicas de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de digestión de proteínas. Luego vamos a hablar de digestión de proteínas. Como producto de la digestión de estas proteínas se van a liberar aminoácidos. Estos aminoácidos van a tener diferentes destinos metabólicos dentro de la célula. Producto del metabolismo de los aminoácidos se libera el amonio, el amonio liberado del producto de la digestión de las proteínas va a ser tóxico. Vamos a hablar de los mecanismos por los cuales este amonio es tóxico y cómo ese amonio puede ser eliminado a través del destino del amonio en los tejidos estrepáticos, la excreción de nitrógeno y el ciclo de la urea, que contiene nitrógeno, y de esta manera se libera el nitrógeno de la proteína. Y por último vamos a hablar del destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Recuerden que un aminoácido tiene un esqueleto carbonado, un grupo amino y un grupo carboxilo. Al perder el grupo amino, el aminoácido queda con un esqueleto carbonado que puede servir para la generación de energía por diferentes mecanismos, y eso es lo que veremos en el último punto. Ahora bien, como son muchos puntos, nos vemos en la necesidad de dividir en 3 clases este tema de metabolismo de proteínas. En la primera clase vamos a ver la visión general del metabolismo de proteínas, las consideraciones anatómicas de la digestión de proteínas y la digestión de proteínas en sí.
En la segunda clase vamos a hablar del destino metabólico de los aminoácidos dentro de la célula, la toxicidad del amonio y el destino de esta molécula en los tejidos extrahepáticos. Para luego, en la tercera clase, ver cómo se elimina ese nitrógeno, excreción del nitrógeno a través del ciclo de la urea y el destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Entonces, comencemos pues con la primera clase. Visión general del metabolismo de proteínas. Desde ahora y para siempre deben tener en cuenta que, a diferencia del metabolismo de carbohidratos y el metabolismo de lípidos, en donde su principal fin era la obtención de energía, en el metabolismo de proteínas la principal finalidad es eliminar el amonio en forma de urea. Ese amonio que se origina a partir del grupo amino de los aminoácidos es tóxico y de alguna manera hay que eliminarlo. Entonces, vamos a enfocar esta y las dos clases siguientes en cómo se elimina ese amonio en forma de urea. Fíjense, los aminoácidos tienen su grupo amino. Este grupo amino, en su mayoría, en la mayoría de los aminoácidos, va a ser cedido a una molécula de un alfa-cetoácido que es el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato ya ustedes lo vieron en el ciclo de Krebs. Se pueden retroceder a sus diapositivas del ciclo de Krebs y ver en la estructura que el alfa-cetoglutarato no es más que un alfa-cetoácido. Entonces, cuando los aminoácidos ceden el grupo amino al alfa-cetoglutarato, se forma glutamato y el aminoácido queda o se transforma en un alfa-cetoácido. ¿Qué es un alfa-cetoácido? Simplemente es una molécula de aminoácido que ha perdido su grupo amino. Es una cadena carbonada que tiene el grupo carboxilo, pero no tiene el grupo amino. Entonces, habíamos dicho que el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. El glutamato va a ser sustrato de una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, a través de la cual ella va a liberar el grupo amino en forma de amonio y va a reducir a una molécula de NAD en presencia de agua para formar NADH. Este amonio entra al ciclo de la urea y se forma la urea. La urea, al ser hidrosoluble, puede ser excretada fácilmente por la orina y de esta manera estamos eliminando de una manera indirecta a el grupo amino en forma de amonio que se incorporó dentro de la molécula de la urea. Entonces, esta diapositiva resume de manera muy general lo que vamos a ver en estas tres clases de metabolismo de proteínas. El metabolismo de proteínas es un proceso dinámico que conlleva procesos catabólicos y anabólicos finamente integrados y orquestados. Debemos tener presente que en el hígado existe un conjunto de aminoácidos que vamos a llamar pool de aminoácidos, es decir, una especie de depósito de aminoácidos. ¿De dónde vienen estos aminoácidos? De las proteínas de la dieta que se digieren y originan aminoácidos que se absorben en el intestino y por circulación portal llegan al hígado, de la síntesis de aminoácidos no esenciales y de las proteínas del organismo, proteínas de los tejidos que se degradan, que originan aminoácidos y estos aminoácidos viajan al hígado. ¿Qué hace el organismo con estos aminoácidos en el hígado? Van y sintetizan proteínas de tejidos, sintetizan neurotransmisores, bases nitrogenadas, entre otros compuestos. Además, se utiliza el esqueleto carbonado para sintetizar acetoacetilcoenzima A y originar esto en el caso de los aminoácidos cetogénicos, CO2 y el piruvato, que es un intermediario del ciclo de Krebs y que entonces, si estamos hablando de un aminoácido glucogénico, me va a originar un carbohidrato, específicamente la glucosa, mientras que la acetoacetilcoenzima A va a originar ácidos grasos libres o cuerpos cetónicos. Entonces, de esta manera se reduce cómo se integra catabolismo y anabolismo de las proteínas en una sola diapositiva. Vamos a continuar entonces con el concepto de lo que es metabolismo, mejor dicho, el balance nitrogenado dentro del metabolismo de proteínas. Fíjense que el balance nitrogenado no es más que el estado de equilibrio que se presenta entre la cantidad de nitrógeno ingerido y la cantidad de nitrógeno eliminado. Debemos tener presente que la mayor parte del nitrógeno que tenemos en nuestro organismo proviene de las proteínas, específicamente de su grupo amino.
Entonces, si nosotros restamos la cantidad de nitrógeno ingerido menos el nitrógeno eliminado, esto nos va a dar como consecuencia el balance nitrogenado. El nitrógeno ingerido en su mayor parte viene de las proteínas y el eliminado viene dado por la urea, el ácido úrico, que se excretan principalmente por la orina en una buena cantidad. Todo esto nos lleva a estudiar el balance nitrogenado a diferentes o en diferentes grupos etarios. En este sentido, vemos que el balance nitrogenado en la infancia y adolescencia es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Si retrocedemos a la diapositiva anterior, lo podemos ver. Cuando restamos un número mayor menos un número menor, esa resta siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, si el nitrógeno ingerido es mayor que el nitrógeno eliminado, el balance nitrogenado va a ser positivo. Y eso es lo que sucede con el ser humano en la infancia y adolescencia, hasta terminar el crecimiento, que como el individuo está en crecimiento, es mayor la cantidad de nitrógeno que se retiene dentro de las proteínas porque el organismo no le conviene excretar proteínas porque él va a formar nuevo tejido porque está creciendo, que la cantidad de nitrógeno que se excreta. Luego, en el adulto joven existe un balance nitrogenado igual a cero, es igual, es decir, se establece un equilibrio entre la cantidad de nitrógeno que absorbemos, consumimos y la que excretamos. Y luego, en la vejez, se transforma en un balance nitrogenado negativo, es decir, es mayor la cantidad de nitrógeno que excretamos que la que ingerimos. Vale la pena también destacar acá que la cantidad de un metabolito de las proteínas, que es la urea, es mayor en el hombre que en la mujer. Ahora, todo esto nos lleva a hablar de lo que es el recambio proteico tisular en el adulto. El tejido, cualquiera que sea, siempre está en un recambio que puede ser constante y muy rápido si estamos hablando del tejido del epitelio digestivo, por ejemplo, o del hígado, en donde estos tejidos se están recambiando constantemente. En un lapso de 3 a 4 días ya tenemos, por ejemplo, en el epitelio intestinal una capa de células nuevas, mientras que hueso, tejido conectivo, tarda más tiempo, sin embargo, se recarga. Todo esto trae como consecuencia que esas proteínas que liberan estos tejidos deben, porque sí, y esto es muy importante, estas proteínas deben, porque sí, ser metabolizadas y ese nitrógeno debe excretarse en el caso del humano en su mayor parte en forma de urea. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos a través de los cuales se degradan las proteínas? Existen dos grandes mecanismos. El primero, que es aquel diseñado para proteínas innecesarias internas de nuestro organismo o que presentan alteraciones en su estructura. Y el segundo, para proteínas provenientes de los alimentos, es decir, para proteínas exógenas. Entonces, si nos vamos para las proteínas endógenas, es decir, para nuestras propias proteínas de nuestro organismo, tenemos dos mecanismos que degradan las proteínas. El primero, dependiente de energía, y el segundo, independiente de energía. En el mecanismo dependiente de energía, vamos a observar una proteólisis que es dependiente de una proteína que se llama ubiquitina y se forma entonces el complejo ubiquitina-proteosoma. El proteosoma no es más que la especie de organelo en donde se va a degradar la proteína. Entonces, estas proteínas sintetizadas por las células que tienen algún error, que no son funcionales, son degradadas por el proteosoma. Más adelante vamos a aclarar de qué trata esto. Y el segundo mecanismo, que es independiente de energía, es el de las enzimas lisosomales. Todos saben por histología que cuando hay fagocitosis se forma un fagolisosoma y se digiere, entre otros, se digieren las proteínas y estas proteínas no son más que las proteínas extracelulares y proteínas de la membrana. Por otra parte, tenemos las proteínas provenientes de los alimentos. Estas proteínas van a ser digeridas por las enzimas digestivas. Y es aquí
donde vamos a hacer más énfasis en esta clase. Comenzando entonces por el primer mecanismo, que es el de proteólisis de ubiquitina proteosoma, tenemos que las proteínas, aquellas proteínas que tengan una estructura errada, en este esquema se representa por esta línea en curva, ¿verdad? Enrollada sobre sí misma en azul. Estas proteínas que tengan alguna modificación y que por lo tanto no sean funcionales, van a ser reconocidas por una proteína denominada ubiquitina. ¿Y por qué se llama ubiquitina? Porque precisamente ella va a ubicar en dónde están las proteínas que tienen alguna falla. Entonces, hay selección de las proteínas por parte de la ubiquitina. Esta ubiquitina se une a la proteína errada, la lleva al proteosoma, que es el sitio donde va a haber la degradación de la proteína, la despliega, se libera la ubiquitina, que es nuevamente utilizada en otro ciclo, y la proteína como tal es digerida en aminoácidos y péptidos. Los péptidos pueden ser digeridos por enzimas proteolíticas que se encuentran en el citosol. Ahora, la ubiquitinación va a ser dependiente de un complejo enzimático constituido por tres tipos de enzimas: E1, E2 y E3. La enzima E1 es la enzima activadora. ¿Y por qué la llamamos activadora? Recuerden que un compuesto está activado cuando tiene un enlace de alta energía. Entonces, en presencia de la enzima activadora, el ATP es hidrolizado a AMP y estos grupos fosfatos pasan a la molécula de proteína, se forma un complejo enzima 1 ubiquitina que es capaz entonces de reaccionar con la enzima conjugadora, se libera la enzima 1 y se forma el complejo enzima 2 ubiquitina, que va a su vez a facilitar la actividad de la enzima E3, que es la ligasa. Como su nombre lo indica, la ligasa va a ser capaz de establecer un enlace entre la ubiquitina y la proteína que tiene algún error y que queremos eliminar. Este enlace se establece entre el grupo epsilon amino del aminoácido de los aminoácidos lisina que constituyen, ¿verdad?, la proteína a degradar, y el grupo carboxilo de la ubiquitina. Se forma entonces un enlace peptídico entre ellos dos y ya la proteína queda marcada con la ubiquitina. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en la ubiquitina, como tiene residuos de lisina que tienen un grupo amino en su cadena lateral R o epsilon amino, ella a su vez es capaz de unir a otras ubiquitinas y forma esta cadena, que luego va a ser introducida en el proteosoma y va a degradarse entonces esta proteína. Ok, ya vimos cómo se degradan las proteínas no funcionales endógenas. Ahora vamos a ver cómo se degradan las proteínas exógenas, es decir, de dónde nosotros los alimentamos. Para ello, primero tenemos que empezar por hablar de las consideraciones anatómicas de la digestión de proteínas. Debemos de recordar que todas aquellas estructuras anatómicas que se encuentran debajo del diafragma y por encima de una línea imaginaria que se traza en las crestas ilíacas superiores, se encuentran entonces alojadas en la cavidad abdominal, así como el hígado, el estómago y las asas intestinales están en la cavidad abdominal, ¿verdad? Hacia el hipocondrio derecho, si recuerdan, si dividimos, no sé si esto lo vieron en anatomía, el abdomen se puede ser dividido en una región umbilical, supraumbilical, subumbilical, en flanco derecho, flanco izquierdo, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Entonces, si nos ubicamos en el hipocondrio derecho, vamos a tener el hígado. En el hipocondrio izquierdo vamos a tener el estómago, ¿verdad? Debajo del hígado vamos a tener la vesícula biliar. Este estómago
se va a comunicar con el esófago a través de el cardias y con el duodeno a través del píloro. Estos conceptos anatómicos es bueno que los tengan claros debido a que son necesarios para entender la digestión de proteínas. Entonces, si no lo recuerdan o no lo han visto en anatomía, revisen sus libros de anatomía humana y estudienlo con detalle. Ahora bien, no solamente participan el tubo digestivo como tal en la digestión de las proteínas, sino que también participan glándulas anexas en la digestión. De esta manera, tenemos que el páncreas, que es una glándula de secreción mixta. ¿Por qué decimos que es mixta? Porque es endocrina y exocrina. La endocrina vierte su contenido directamente a la sangre, como la insulina, el glucagón, la somatostatina, y la exocrina vierte su contenido al tubo digestivo. Entonces, esa secreción exocrina va hacia el duodeno. Así también la vesícula biliar vierte su contenido, ¿verdad? A través del conducto colédoco hacia el duodeno. Pasando al estómago, tenemos que el estómago, como les había dicho anteriormente, se comunica con el esófago a través del cardias y con el píloro, con el duodeno a través del píloro. Ahora bien, entre el píloro y el cardias vamos a tener el fundus, el cuerpo y el antro. A su vez, en el fundus vamos a tener las células principales que liberan pepsinógeno, que es un zimógeno que va a intervenir en la digestión de proteínas. Si recuerdan de enzimas, un zimógeno no es más que una enzima inactiva que luego de liberar una porción peptídica se transforma en activa. Y en el cuerpo vamos a tener las células parietales que liberan ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico va a servir para la digestión de proteínas y el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. ¿Cómo ocurre la digestión de proteínas? Primero, hay que tener presente que siempre hay la necesidad de digerir proteína desde el momento en que nacemos. En el neonato, la absorción de las proteínas como tal se da casi de inmediato sin digerir esta proteína, mientras que luego de este periodo neonatal ya ocurre la digestión y se liberan aminoácidos de las proteínas. ¿Qué proteínas se absorben directamente? Prácticamente son los anticuerpos que están en la leche materna que necesita el niño para su sistema inmunológico en los primeros días de vida. Luego de los pocos días de nacido, viene ya la activación de las enzimas digestivas y comienzan todos estos procesos de activación enzimática necesarios para que esas proteínas o esas macromoléculas se transformen en aminoácidos o rindan, mejor dicho, moléculas de aminoácidos. ¿Qué sustratos proteicos tenemos? Proteínas exógenas son las que vamos a comer, que vienen dadas en los alimentos, ya sabemos, están entre 70 y 100 gramos. Y las proteínas endógenas, que ya las tratamos, que son enzimas digestivas, otras proteínas que intervienen en digestión y proteínas de las células epiteliales que se eliminan constantemente del intestino por el recambio celular. Ahora bien, la digestión de las proteínas, aunque muchos textos dicen que no comienza en la boca, porque no ocurren procesos químicos como tal en la boca, sí hay que destacar que esta fase bucal es muy importante porque a través de la masticación y la mezcla con la saliva se aumenta la superficie expuesta de las proteínas para la digestión, es decir, la superficie que se expone a la actividad de las enzimas proteolíticas. Cuando llegan los alimentos al estómago, estimulan a las células de la mucosa gástrica de manera tal que se libera gastrina. La gastrina va a actuar sobre las células parietales que se encuentran en el cardio, como vimos, y las células principales que se encuentran en el fundus. Entonces, las células parietales van a liberar ácido clorhídrico y las células principales van a liberar el pepsinógeno, que es un zimógeno. Este zimógeno
se libera un péptido en uno de sus extremos gracias a la acción del ácido clorhídrico liberado por las células parietales y origina pepsina. Y esta pepsina a su vez actúa sobre el pepsinógeno y vuelve a originar pepsina, formándose o creándose un ciclo de retroalimentación positiva. Además, este ácido clorhídrico tiene acción desnaturalizante sobre las proteínas que se encuentran en la luz del estómago y función antiséptica sobre las bacterias que sean ingeridas. Como dijimos, el pepsinógeno es un precursor inactivo de la pepsina, tiene un peso molecular de 40 kilodaltonios, que luego de que actúa el ácido clorhídrico, se libera un segmento de 50 aminoácidos y origina la pepsina con un peso molecular de 33 kilodaltonios. La pepsina va a actuar en las proteínas específicamente, hidrolizando aquellos enlaces peptídicos que tienen aminoácidos aromáticos y se clasifica entonces como una endopeptidasa. Vayan a sus clases de aminoácidos y revisen cuáles son los aminoácidos aromáticos. ¿Por qué decimos que es una endopeptidasa? Porque precisamente va a hidrolizar enlaces peptídicos que se encuentran en el interior de la proteína. Ahora, ¿por qué es necesario que las enzimas proteolíticas se sinteticen como zimógenos inactivos? Precisamente porque si se sintetizara como pepsina activa de una vez, pudiese haber ruptura del tejido digestivo y nos desintegraríamos, y esa no es la idea. ¿Qué características tiene esta pepsina? Se han caracterizado para la fecha dos pepsinas, la A y la B, de las cuales la A es la más importante, la que se ha descrito más. Ellas poseen en su sitio activo residuos de ácido aspartico, por lo que decimos que es una aspartilproteasa. La endopeptidasa A actúa específicamente sobre tirosina, fenilalanina y leucina. Y sus productos, los productos de la acción de la pepsina, van a estimular la liberación de colecistoquinina, que es una hormona, ¿verdad?, en el duodeno, y gastrina en la mucosa gástrica. Ahora bien, no podemos nuevamente dejar por un lado a los neonatos. En el caso de los niños recién nacidos que consumen leche de la madre, la leche materna, esta leche contiene un compuesto, una proteína que se llama profermento LAB. Sería el nombre coloquial. O renina con doble L, no confundir esta renina con la renina del sistema de renina-angiotensina que van a ver en fisiología, o quimosina, ¿verdad? Este profermento LAB o renina es una proteasa que se va a transformar en fermento LAB en presencia del ácido clorhídrico del estómago, y este fermento LAB va a actuar sobre una proteína de la leche materna que también está en la leche de vaca, que es la caseína. Esta caseína es soluble, ¿verdad? Es decir, está disuelta en la leche, pero en presencia del fermento LAB, esta enzima va a actuar y va a hidrolizar a esta caseína y la hace insoluble, lo que hace que esta caseína sea coagulada. La presencia de este coágulo de leche en la cavidad gástrica del neonato hace que se enlentezca el paso al duodeno. Y esto es buenísimo porque los movimientos peristálticos en este neonato no son lo suficientes como para retener en cierta medida el contenido gástrico, y de esta manera, con la presencia del coágulo, va pasando de una manera gradual, poco a poco, el contenido gástrico de los alimentos hacia el duodeno. Ahora bien, en líneas generales, pasando al adulto, la presencia del bolo alimenticio en el duodeno va a estimular la secreción de las enzimas digestivas y de bicarbonato. Las proteínas, en presencia de ácido clorhídrico y de pepsina, van a originar oligopéptidos, y estos oligopéptidos van a estimular la liberación de secretina. Esta secretina va a actuar sobre el páncreas y va a provocar la liberación de un jugo pancreático rico en bicarbonato, mientras que los productos iniciales de la digestión en el estómago, cuando caen o van hacia el duodeno, estimulan la liberación de colecistoquinina
esta colecistoquinina puede activar la liberación de las enzimas digestivas y a su vez puede activar la liberación del contenido de la vesícula biliar. Como ya vieron en la clase de metabolismo de lípidos, la secretina va a provocar una secreción, si se quiere, aguada, es decir, rica en agua y bicarbonato, ¿verdad? No voy a entrar en detalle porque ya eso lo vieron en metabolismo de lípidos, mientras que la colecistoquinina, pancreosimina, hace que se libere un jugo pancreático rico en enzimas digestivas. Ahora, ¿qué enzimas digestivas con respecto a las proteínas son liberadas del páncreas? El trixinógeno, quimiotrixinógeno, que no serían enzimas como tales, sino zimógenos, y las carboxipeptidasas A y B, que son exopeptidasas. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense, las células del epitelio duodenal liberan una enteropeptidasa. Esta enteropeptidasa actúa sobre el tripsinógeno y lo va a transformar en tripsina. Esta tripsina, ¿verdad? Hay que destacar acá que ella en el páncreas va a estar inactiva porque en el páncreas se sintetiza un inhibidor de la tripsina que impide la destrucción de esta glándula. Esta tripsina va a actuar sobre los enlaces peptídicos de las proteínas que se están digiriendo que contengan lisina y arginina. Ellas actúan sobre el quimiotripsinógeno y lo transforman en quimiotripsina, la proelastasa, la que la transforma en elastasa, la procarboxipeptidasa que transforman en carboxipeptidasa y la prolipasa que transforma en lipasa. A su vez, la quimiotripsina actúa sobre los enlaces peptídicos que contengan triptófano, tirosina, fenilalanina, metionina y leucina. La elastasa sobre alalina, glicina y serina, la carboxipeptidasa A sobre alalina, leucina y valina, y la B sobre lisina y arginina. Aquí se presenta el resumen de las enzimas serinproteasas y carboxilproteasas que actúan en la digestión de las proteínas a nivel del duodeno. Las carboxipeptidasas son aquellas enzimas que tienen residuos de grupo carboxilo dentro del sitio activo, son consideradas metaloenzimas porque presentan zinc en su sitio activo. Dentro de ellas tenemos a la pepsina, mientras que las serinproteasas son proteasas que se parecen mucho unas con otras y que tienen en común, además, que en su sitio activo tienen serina. Dentro de las serinproteasas tenemos a la tripsina, quimiotripsina y elastasa. Ahora bien, estas enzimas digieren a las proteínas, intentan digerirlas al máximo, pero van a quedar, además de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos que deben de ser hidrolizados. Entonces, cuando eso sucede en el duodeno, estos productos de digestión se terminan de hidrolizar debido a la presencia de una serie de enzimas que se encuentran en el ribete en cepillo de las vellosidades intestinales, que son estas que están en este recuadro. Las aminopeptidasas que van a actuar sobre los aminoácidos que se encuentran en el extremo aminoterminal. Las dipeptidasas que actúan sobre dipéptidos terminales, la tripeptidasa sobre tripéptidos, y la dipeptidilaminopeptidasa actúa sobre dipéptidos que tienen hacia el extremo, mejor dicho, amino terminal. ¿Dónde se absorben los aminoácidos? En el yeyuno, en el ilion, haciendo la salvedad que el ilion es el principal sitio de absorción, y en el estómago una pequeña cantidad, porque existe una enzima que se llama histidina descarboxilasa en el estómago y que actúa sobre la histidina, y de esta manera la histidina se absorbe en el estómago. De resto, yeyuno en ilion, con preferencia en el ilion. Recuerde que el intestino delgado se divide en duodeno, que sería la primera porción, yeyuno, que sería la segunda porción, e ilio, que sería la tercera porción. Ahora, estos aminoácidos se van a absorber en 3 etapas. En una primera etapa hay absorción de aminoácidos dipéptidos y tripéptidos hacia el lado luminal del enterocito. Fíjense, en este esquema se representa
De este lado, la luz intestinal, en el centro, el enterocito, la célula del intestino, y hacia su derecha van a tener el vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, la primera etapa se lleva a cabo de este lado, absorción de dipéptidos y tripéptidos. Una segunda etapa es el metabolismo nitrogenado de los aminoácidos dentro del enterocito. Aquí tenemos aminoácidos y tenemos dipéptidos y tripéptidos que han sido absorbidos. Dentro del enterocito se terminan de metabolizar y en una tercera etapa hay transporte de los aminoácidos a través de la membrana vasolateral hacia el vaso sanguíneo. ¿A través de qué mecanismo se absorben los aminoácidos? A través de difusión simple, aquellos aminoácidos que sean hidrofóbicos. Recuerden, ¿cuáles son los aminoácidos hidrofóbicos? Aquellos que tienen una cadena lateral hidrocarbonada larga, sin grupos funcionales. Recuérdense de la leucina, isoleucina, valina, alalina, todos esos son aminoácidos hidrofóbicos. Repasen sus clases de aminoácidos si no las recuerdan. Después, difusión facilitada a través de transportadores y el transporte activo secundario que veremos posteriormente. Entonces, en esta diapositiva se resumen todos los mecanismos de transporte de los aminoácidos. Existe un transporte activo secundario. ¿Por qué decimos que es activo secundario? Porque es dependiente de un mecanismo que gasta energía. Hacia la porción vasolateral del enterocito se encuentra una bomba sodio-potasio ATPasa que, como su nombre lo indica, ella va a sacar 3 sodios y meter 2 potasios con el gasto de una molécula de ATP. Al sacar 3 sodios o 3 átomos de sodio, 3 iones, mejor dicho, de sodio del interior celular, deja a el interior celular con déficit de sodio. Eso hace que se cree un gradiente y que el sodio pueda pasar fácilmente desde la luz intestinal hacia el enterocito por un transportador. Este transportador transporta sodio, pero también transporta aminoácidos. Entonces, este gradiente que se crea por el sodio es aprovechado por el aminoácido. Él aprovecha esa fuerza y pasa también al interior de la célula. ¿Ok? El otro transporte que hay es el transportador de dipéptidos y tripéptidos. Pasa lo mismo, se genera un gradiente, pero aquí no es de sodio, sino de hidrógeno, con este intercambiador sodio-hidrógeno, ¿verdad? Y el aminoácido aprovecha ese gradiente de hidrógeno para entrar. Aquí hay un detalle, y es que este transportador también transporta las aminopenicilinas. Recuerden ustedes, como futuros odontólogos, ustedes van a prescribir un tipo de antibiótico que es derivado de la penicilina, que contiene el anhídrido beta-lactámico. Entonces, si ese paciente ingiere alimentos ricos en proteínas que vayan a ser digeridas y que tengan aminoácidos, probablemente este transportador vaya a ser saturado por el aminoácido que proviene de la dieta y no pueda absorberse por completo el antibiótico que ustedes están suministrando. Entonces, ojo con esto acá. También los polipéptidos pueden ser transportados a través de fagocitosis. ¿Ok? Ahora bien, se han descrito dos grandes tipos de transportadores, de sistemas transportadores de aminoácidos, los inespecíficos y los específicos. Los inespecíficos se encuentran en el yeyuno y son para dipéptidos y tripéptidos, mientras que en el ilion, que es donde se lleva a cabo mayormente la absorción de aminoácidos, hay transportadores específicos. Son tan específicos que ellos discriminan entre los isómeros L y D de los aminoácidos. Recuerdan que habían L-aminoácidos y D-aminoácidos. Bueno, estos transportadores son capaces de discriminarlos. Se han clasificado así al menos 7 tipos de transportadores de aminoácidos. Hay sin portador para aminoácidos neutros, con cadenas laterales pequeñas, con cadenas laterales aromáticas, otros para aminoácidos, es decir, para la prolina y para la hidroxiprolina. Hay para los beta-aminoácidos, para aminoácidos básicos, es decir, hay mucha especificidad de transporte y es porque los aminoácidos entre sí difieren mucho uno de otro, por lo que por las características de su cadena lateral R, si recuerdan de sus clases de aminoácidos,
Y eso hace que los transportadores sean muy específicos y sean muy diferentes unos de otros. Si quieren complementar los diferentes tipos de aminoácidos, de transportadores de aminoácidos, pueden buscar esta separata, ¿verdad? En donde les habla acerca del transporte de aminoácidos, tanto en el epitelio intestinal como el epitelio renal. En los riñones también hay transporte de aminoácidos. Pueden ver también esta separata para entrar en detalle. Y aquí vamos a ver entonces qué pasa con los aminoácidos a nivel renal. Aunque esto escapa un poco del tema de digestión de aminoácidos, es importante que lo conozcan, ya que en fisiología lo van a necesitar. Esto que se representa acá es un riñón, ¿ok? El riñón tiene entonces una región cortical, es decir, la corteza, como decir la concha, ¿verdad? La cápsula externa y la médula, que es el interior, ¿verdad? De este tejido, de este riñón. Es aquí donde se van a llevar a cabo diferentes procesos para filtrar la sangre. Existe una arteria renal y una vena renal. Esta arteria renal se va a ramificar al máximo hasta que forma la arteria glomerular. Se forma esta estructura que ustedes ven acá, que es el glomérulo, que es donde se lleva a cabo la filtración de la sangre. No voy a entrar en detalle porque este es tema de fisiología. Lo que interesa saber acá es que esta sangre que se está filtrando, cuando pasa el filtrado, cae abajo, ¿verdad? Hacia el glomérulo, hacia los túbulos, ¿verdad? Contiene, ese filtrado contiene ciertos componentes que son necesarios reabsorberlos, que no pueden ser excretados por la orina. Normalmente el filtrado glomerular con ciertas modificaciones se excreta por la orina, pero hay compuestos que no pueden ser filtrados, no pueden ser excretados, entonces se reabsorben a nivel del glomérulo. Y uno de los compuestos que se reabsorben es precisamente el aminoácido. Entonces, de 95 a 99% de los aminoácidos se van a reabsorber en el tubo contorneado proximal, que es la estructura más próxima al glomérulo, que es donde se filtra la sangre. Entonces, con este punto damos por concluida esta clase. Espero que haya sido de su provecho. Y bueno, ¿qué veremos en la próxima clase? En la próxima clase vamos a hablar sobre el destino metabólico de aquellos aminoácidos. Recuerda que estos aminoácidos se absorbieron, ¿verdad? Pasaron a sangre y de sangre por circulación enterohepática llegaron al hígado. Entonces, ¿qué pasa con ese aminoácido que va al hígado? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver por qué, producto del metabolismo de los aminoácidos, se libera amonio y por qué ese amonio es tóxico. Y cuál es el destino de los amonios, del amonio en los diferentes tejidos extrahepáticos. Todo esto y mucho más van a ver entonces en la próxima clase. Espero entonces que esto haya sido de su agrado y nos vemos en una segunda clase.